Pues el Barça campeón, enhorabuena, y el Madrid ya a pensar en la próxima temporada. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, pues 3-0 para mí humillante, porque el Barça ha sido, no por la manera, no por los resultados, pero sí por la manera, ha sido tremendamente superior. Arbitrajes al margen, sobre todo en el Palau, hoy la verdad que no tanto. Y bueno, al margen de esto, pues voy a intentar tener la capacidad y poder analizar todo de la manera más sensata y fría posible. Tened en cuenta que estoy muy enfadado, muy decepcionado y en modo absolutamente amargado de la vida, ¿no? Por lo tanto, voy a intentar trasladar, insisto, de manera analítica lo que me ha parecido el Real Madrid en esta final de Liga Endesa, donde en primera instancia está claro que no hemos llegado. En este partido hemos vuelto a tener problemas recurrentes, un Barça mucho más estable en su juego, en la manera de encontrar y hacer puntos, a la hora de atacar y hacer daño a nuestra gran estrella Tavares, a la hora de desgastar a Edi minuto a minuto. Creo que Jasikevičius ha estado muy superior a Chus Mateo en esta fase larga de partidos. Una cosa es que Chus a un partido le pueda, evidentemente, porque el Madrid tiene un muy buen equipo, pueda ganar al Barça, pero obviamente se le ven las costuras cuando tienes que competir a varios partidos, cuando tienes que intentar tener la mejor estructura posible a nivel competitiva, cuando tienes que tener al equipo refrigerado lo máximo posible. Ya estaba con el tema del desgaste físico, algo que sonaba y tufaba bastante a excusa de mal perdedor. Y bueno, desgastado el Barça también estaba. Ha tenido lesiones, el Madrid ha tenido lesiones, obviamente sin Dec a Chus Mateo le ha costado más, por supuesto, pero creo que los dos han llegado pues jugando muchos partidos, ¿no? Porque son dos de los grandes de Europa, ¿no? Por supuesto es una buena temporada cuando has ganado la Euroliga y la Supercopa, pero creo que no podemos obviar los picos de sierra que ha dado a nivel de baloncesto el Real Madrid. Un equipo inconsistente en las rotaciones, inconsistente en los lanzamientos, otra vez tiros libres, problemas, rebotes, un equipo que no sabe ni hacer una zona. Chus Mateo, ¿no sabes trabajar una zona? No sé, tampoco hay que tener un graduado, quiero decir, es trabajarlo, es ser entrenador de baloncesto, intentar sacar el máximo rendimiento a tus jugadores, ¿no? Quiero decir, es un entrenador que al corto plazo ha demostrado poder trabajar bien, pero que a largo plazo, en una situación donde tú necesitas la mejor pizarra, donde los jugadores no te ofrecen la mejor versión, tú dar ese paso. Y para mí no ha sido capaz de darlo. Aún así, creo que debe continuar, obviamente, porque ha ganado la Copa de Europa y eso es incuestionable, ¿no? Y obviamente yo creo que cualquier culé ahora mismo se cambiaría con el Real Madrid. No solo porque es muy superior a nivel de sección de baloncesto, los títulos ahí lo demuestran en los últimos tiempos, sino porque, hombre, has ganado la Euroliga y la Supercopa, y ellos han ganado la Liga. Pero es verdad que te queda ese sabor amargo, ¿no? Muy amargo, sinceramente. Y además Mirotic de por medio, terminando la temporada, todos podíamos pensar que eso podía afectar negativamente, pero ellos tienen esa capacidad para enrabietarse, encolerarse contra el Real Madrid, sacar el máximo punto energético, esa capacidad para hacer las cosas mejor. Hemos visto un gran La Provítola, Jan Vesely, impresionante el partido del checo, cómo ha sabido sacar a 4 y 5 metros a Tavares. Creo que ha tenido sobre un 90% en tiros, ha sido una cosa acojonante. Está para volver a la NBA, ahora mismo está para cruzar el charco. Oye, Jan, ¿qué haces aquí? Vete a la NBA, hombre, que tú ahora mismo estás sobradísimo, ni lesiones ni nada. Stanley también muy bien, Kalinic dejando sus notas competitivas, Abrines y la defensa sobre Musa. Y muchos detalles, ¿no? Jokubaitis también. O sea, creo que el Barcelona ha llegado a nivel individual y colectivo en el perfecto estado de forma para competir a 5 partidos. El Madrid, como mucho, estaba para competir a 1. Y en su momento ya lo ganó. Y fue el de la Euroliga al Barça. Que está fenomenal. Y el Madrid tiene mucho carácter. La vieja guardia, Fabián, Rudy, Sergi, el Chacho. Está muy bien. Pero cuando tienes que jugar un partido y otro partido y otro partido, con todo lo que ello conlleva ante un rival de la enjundia del Barça, ahí ya empieza a haber problemas, ¿no? Y sobre todo cuando no tienes a Dec, y sobre todo cuando Yabusel demuestra que no debe ser el 4 titular de ningún equipo top, desde mi punto de vista. Se vuelve a demostrar que Dzanan Musa es un jugador tremendamente unidimensional. Yo tengo su camiseta, a mí me encanta baloncestísticamente. Ahora bien, tiene dos opciones: o ser un jugador de caudal, de rotación, importante, con sus momentos de puntos, o ser de verdad un jugador completo, de gran valor. O empieza a bajar el culo y a apretar cabeza, sobre todo a tener mentalidad defensiva, o este tío puede ser una remora en el tiempo. No se puede defender así. Es indefendible. Tú puedes estar mal en ataque, pero en defensa tienes que dar máximos. No puede ser.
No puede ser, dejas a tu equipo tiradísimo, ¿no? En ese sentido, todo lo contrario que Gerson, ya que es un jugador que al final tú puedes contar con él, porque sabes que si no tiene el día en ataque, él va a dar absolutamente el 100%. Lo va a intentar, aunque tenga la mentalidad que tiene, pero va a dar absolutamente todo, va a intentar incluso dar tanto que va a tener que jugar en su posición no natural, que es la de 4, ¿no? Fíjate si ha dado tantas cosas Mario en este periodo. En fin, un equipo que para mí, pues sobran 4, 5, 6 jugadores, se irán 3, como mucho, 3 o 4 desde mi punto de vista. Entonces, bueno, es un sabor amargo. Cuando pierdes ante el máximo rival es muy difícil analizar todo bien. Hoy seguramente me voy a equivocar en muchísimas cosas. Aparte de baloncesto tampoco entiendo mucho, pero dentro de lo que entiendo y mi manera de concebirlo, desde luego no se ha trabajado la final de la mejor manera. Creo que la disposición de Pizarra en ataque y en defensa, el Barcelona ha sido muy capaz de defender fácil al Madrid. Fácil, el Madrid es verdad, desde los sobreesfuerzos, desde el momento de Jules, Fabián en el día de hoy, pero luego en el tercer cuarto otra vez los problemas del tercer cuarto. Yo no sé qué es lo que pasa a esta gente cuando sale del vestuario, no sé qué ocurre, que de repente, ¡pum!, no sé qué pasa. O los otros es que son tan superiores que es que empiezan a centrarse y nos destrozan, no lo sé. El Barcelona ha hecho un partido, este Barcelona... No he visto un Barcelona jugar tan bien al baloncesto desde el Barcelona del 2010, campeón de Euroliga. Fíjate si ha llovido y lleváis tiempo sin oler una Euroliga. Pero desde el último Barça campeón de Euroliga, yo no he visto un conjunto blaugrana jugar a tanto nivel, defender tan bien, atacar los espacios tan bien, tener tanto talento, ¿no? Y claro, entonces luego también hay duelos... Ves lo de Musa Brines, pero también lo de Mirotic y Yabusel, o sea, en los duelos, en los emparejamientos, en las rotaciones, Jasikevičius sabía cómo sacar al jugador del Madrid. ¿Y Chus Mateo en cambio no? Bueno, pues el año que viene veremos qué tal. Ojalá que con nombres, dinero y fichajes mejoremos, porque lo que es con trabajo y pizarra, desde luego va a estar difícil. Yo ya sabéis que aquí en su momento, al principio de temporada, fui de los que apoyó a Chus Mateo. Después fui de aquellos que le critiqué porque veía que el equipo no tenía rumbo, porque yo es que tengo la mala costumbre de comentar lo que veo. Si veo que el equipo está bien, lo digo. Si veo que está mal, también. Soy así. Llamarme loco. Y luego en la Euroliga, pues efectivamente, desde todo lo que pasó en Partizan, con Yabusel casualmente fuera, oye, no sé yo si tiene algo que ver o no. A mí este jugador me parece que tiene muchas facultades, pero es un tipo... que hay algo de él que no me termina de encajar, no me termina de encajar. Y no me refiero a las cuestiones extradeportivas, que lleva unas cuantas ya, y en el club lo saben bien. Me refiero a cuestiones de baloncesto, otro que defiende mirando. Y al baloncesto, una pregunta, el Ilion Ndiaye, ¿por qué no se le puede convocar después de la Euroliga que hizo? Porque ahí no tenías más remedio, Chus Mateo, que meterlo a él y a Anthony, por ejemplo. Pero el Ilion Ndiaye, que tiene piernas, actividad, con Mirotic, lo secó los minutos que jugó contra él en... ¿Por qué no pruebas cosas? ¿Por qué eres tan plano como entrenador? ¿No? ¿Por qué? No es necesario. Tienes que ser un tipo que sea valiente, que haga cosas frescas. Pero bueno, lo que tú bien dijiste en su momento, y ahora te lo voy a decir yo, porque yo tengo muy buena memoria, y lanzaste ciertas pullas al madridismo en su momento. Ni antes éramos tan malos, ni ahora tan buenos, refiriéndote a la Euroliga. Bueno, pues efectivamente aplícatelo. No erais tan buenos cuando ganaste la Euroliga, no éramos tan buenos cuando ganamos la Euroliga, ni somos tan malos ahora. Pero desde luego es un equipo que tiene mucho que trabajar, mucho que corregir, y... hay que ponerse manos a la obra. Tenemos materia, hay buenos jugadores en la plantilla, por supuesto que sí. Obviamente no hay que hacer aquí una quema de brujas, coño, que hemos ganado la Euroliga. Pero vamos a salirnos un poco del resultadismo y vamos a ver cómo ha terminado la temporada del equipo, ofreciendo dudas razonables a nivel de sacar el jugo a la plantilla y de reventar jugadores, porque es que a Tavares lo ha reventado. O sea, Tavares ha terminado con la lengua afuera. De hecho, los tiros libres del Real Madrid pues suelen ser, como cualquier equipo, indicativo de cómo está a nivel de frescura, ¿no? El equipo, yo lo he visto, pues que ha aguantado hasta donde ha aguantado. Y creo que el segundo partido nos marcó mucho. Evidentemente, creo que el arbitraje condicionó en el partido, el segundo, mucho, en el primero bastante. Pero eso es lo que siempre hemos tenido con el Barça y nos los hemos pasado por la piedra en otras ocasiones. Por lo tanto, claro, cuando no hay ese nivel de físico y de talento, en modo vamos sobrados, estamos en plenitud,
pues esas cosas se notan menos. Cuando el equipo va más justito, todo se ve más. Lo malo se ve más. Y realmente eso es lo que ha pasado. Jugadores como Poirier, como Yabusel, como Hanga, como Musa, como Nigel Williams-Goss. Yo tengo dudas con muchos jugadores, otros que ni han jugado, como Abalde, Cornelí, Anthony Randolph. Sinceramente, a mí hay 5, 6, 7 jugadores que me sobran del Real Madrid. Obviamente no se van a ir todos, porque por ejemplo Hanga yo considero que es un jugador que perfectamente puede continuar, porque es un jugador que por momentos nos da muchas cosas, es un jugador también que en momentos importantes se da paso al frente, ahora no ha estado en esta final, pero en su caso es muy recuperable, pero hay otros jugadores... Ya os digo, a mí, bueno, Nigel Williams-Goss, siendo un buen base, como siempre lo he defendido, obviamente no es para base titular. Campaso eso nos lo va a solucionar parte del mismo problema. Gaby Deck, vamos a ver cómo lo corregimos de cara a la próxima temporada hasta que inicie, porque es un baluarte para este equipo. Gerson ya es 3, por mucho que Amaya Valdemoro se empeñe en que es 4, es 3, es 3. Y se ha mejorado, es por una cuestión de que el balón pase por él. En el momento que pasa el balón por él, pasan cosas. Cuando no pasa por él, se siente desabastecido en el juego. Es una cuestión de confianza, no de posición. Es una cuestión de confianza. Aunque la posición suya es de alero, evidentemente, aunque pueda parchear el 4. Creo que tienen que haber movimientos en el 4. Para mí 2 ala pivots tendrían que venir. Un par de exteriores deberían. Y un base de primer nivel como Campaso. Creo que por ahí deberían ir los movimientos, y la duda es que me genera Poirier en el 5, que es verdad que ha tenido momentos de recuperación, creo que la apendicitis ha afectado, pero su temporada antes de ello ya también ofrecía algunas dudas, siendo un jugador que a mí a nivel de serenidad me ofrece dudas, porque es un jugador muy regular, pero cuando está bien en plenitud física, pues es que te da muchas cosas, ¿no? Entonces ahí creo que hay más dudas. Entonces todo hay que analizarlo con frialdad, pero esta final, en resumidas cuentas, si os he metido un poquito con calzador la próxima temporada, que esto ya quiero hacer un vídeo, hablarlo bien, de esta final me quedo con que el Barça ha sabido sacar lo peor del Madrid, ha sabido sacar lo mejor de sí mismo. En defensa han defendido como nadie en Europa, como nadie en ningún equipo, ni el Partizan de Belgrado, ni Olympiacos, ni nadie. Por otra parte, Mirotic ha sido el rey de la final, claramente nos ha destrozado. Eso sí, Nico, te vas con una liga, a final, bien, perfecto, has ganado tus títulos, no muchos tampoco. La Euroliga, nada, Euroliga, nada. Lo digo porque aquí hay que sacar las cosas, que estamos de rebajas y tengo yo un añito caliente, hay que sacar aquí facturas. O sea que bueno, creo que ellos han estudiado mejor la final, han analizado mejor la final y han llegado mucho mejor preparados a la final, mentalmente, físicamente, y el Madrid no ha sabido responder a las exigencias de un Barça en plenitud, que ya os digo, para mí probablemente el mejor Barça. Esto a lo mejor algún culé simpático y agradable me lo podrá decir, que el mejor Barça después de 2009-2010 París, no sé yo si es el mejor Barça, pero se le puede acercar, de los 2-3 mejores Barças que yo he visto en mucho tiempo. Así que nada, enhorabuena si eres culé, y si eres madridista, pues a rajar, a desahogarte. Eso sí, si me faltas al respeto te voy a bloquear, porque yo soy de bloqueo fácil, ¿vale? Además estoy calentito, así que os voy a bloquear rapidito, ¿vale? Y si queréis analizar de manera respetuosa y educada, pues entonces estaré encantado de leer vuestros comentarios, sean optimistas o negativos. ¿Qué queréis para la próxima temporada? ¿Qué pensáis que hay que hacer? Un análisis frío, dejádmelo en el cajón de los comentarios, bueno, o en caliente, como sea. ¿Y qué pensáis que hay que hacer de cara a la próxima temporada? ¿Qué nota le ponéis a la temporada? Yo le pondría un 7,5, porque al final es verdad que has ganado la Euroliga, pero en vez de quedarnos un 8,5 o 9, que pensábamos que podíamos ahí reflotar, pues 7, 7,5, habiendo ganado la Euroliga. Esa es la exigencia del Real Madrid. Pero es que claro, la imagen ha sido luego tan empequeñecida o tan rara que ahí me quedo, ahí me quedo. Puedo ser muy crítico también. Seguramente en frío le daré más valor a todo, porque normalmente los análisis en frío, pues pones más en valor las cosas, más en positivo, ¿no? Pero ahora mismo me veo ahí tocaete, ¿no? En fin, no me enrollo más, porque estoy hablando mucho desde el corazón. Lo siento porque no podía analizar más desde la cabeza. Lo he intentado, os juro que lo he intentado, he tenido la predisposición para ello, pero tengo muchas limitaciones. Así que nada, chicos, dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.